Pero este murió. Le dije a Gario que le encantaba hablar de todo, decía que cuando estaba jugando a Foucault, a Barcelona, Pero vive Luisita. Vive. No, hace poco que lo había saludado por el cumpleaños. Carlos, tenés el micrófono abierto. Ah, gracias. Ahora lo cierro. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Prendan las cámaras, por favor, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cómo andan? Discúlpenme, me estaban llamando de la visita de la base. ¿Fueron? No, no llegué yo a ninguna de las dos. Fue ayer. Háganlo. Bueno, ya está. Lo que pasa es que se me complicó a mí, yo pensaba ir, pero se me complicó con el trabajo y salí justo y no llegué a ninguna de las dos. Está bueno, bueno, lo que yo les comentaba el otro día,
está bueno ver cómo trabajan y las tareas que llevan adelante, siempre contado en primera persona, ¿no? Que es más interesante que otra cosa. Pero bueno, totalmente fuera de tiempos, este es nuestro último encuentro antes del examen de ustedes del 23. Yo hoy, la verdad que el tema de los derechos humanos eh, necesita muchísimo más que una sola clase. Casi les podría decir que necesitaría un cuatrimestre entero. Eh, Como ustedes van a leer el capítulo del manual de derechos humanos, yo les voy a mostrar ahora unas imágenes para que vayamos entrando en tema y después vamos a hacer, les voy a contar algo sobre la cronología de los derechos humanos. Cómo es, de dónde y cuándo aparecen estos derechos humanos y la evolución que tienen hasta el día de hoy. Eso lo hablamos después de estas imágenes. A ver. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en tres generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación,
el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. ¿Y quién se ocupa de que se apliquen y respeten los derechos humanos? La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos. Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. ¿Pero existen controversias en materia de derechos humanos? Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1, el carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países, al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales.
porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Muy bien. Para entrar en tema, me pareció un video simpático. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un tema que existe o que convive con el hombre desde que el hombre está en la faz de la Tierra y organiza su vida en comunidad o en relación, y así nació la civilización, así empezó a desarrollarse, y con el desarrollo de la civilización se desarrollaron distintas culturas, ¿no? Antes de empezar a hacer esta línea que vamos a hacer con los derechos humanos para poder llegar hasta cómo se los concibe hoy en la actualidad, vamos a intentar llegar a algo que podría ser un concepto, siempre atendiendo a la evolución histórica. Yo soy de la idea de que no es posible entender un hecho cultural si no entendemos el desarrollo o el derrotero cronológico o histórico que ese hecho cultural tuvo. Y acá podemos, para empezar este camino, podemos tomar como punto de partida el ius romano. Ustedes no cursaron derecho romano, ninguno de ustedes, ¿no? No, está en el plan nuevo. Está en el plan nuevo, y ninguno de ustedes tampoco lo... Lo hice como materia optativa. Eso digo, ninguno lo hace como taller, lo hizo, lo hace o lo puede hacer como taller optativo. Sí, pero hay optativas más fáciles. Perfecto, perfecto. ¿Saben cómo es empezar a estudiar derecho? Che, esto que digo, no lo digo de ninguna manera, si hablamos en sentidos de culpa, digo, no es culpa de ustedes serían más bien las víctimas de esto, pero ¿saben cómo es empezar a estudiar derecho sin estudiar derecho romano? Es como empezar el abecedario sin la A, o es como querer cortar con una cuchara, y así, creo yo, es la importancia que tiene en el... A ver, dos palabras. Jamás en la vida lo van a usar para una cuestión procesal en una mesa de entradas en un tribunal. Pero créanme que uno comprende el derecho occidental, que es el único que nosotros, en el que nos desarrollamos, a partir del derecho romano, porque no hay otra forma de conocerlo. Dicho esto, no puedo dejar de tomar como punto de partida el ius romano, que salvando algunas distancias fue una especie de derecho humano. Ahora lo vamos a ver, dos palabras. Y vamos a tomar como punto de llegada los derechos humanos de la Convención Americana del 48, el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Porque ese Pacto de San José de Costa Rica, desde mi humilde punto de vista, constituye un hecho histórico. Y hay veces parecería una obviedad de derechos humanos, ¿no? Porque no existe ningún derecho que no sea humano. Pero lo que la denominación de derechos humanos nos quiere decir, quiere darle relevancia, quiere significar que los derechos humanos son los derechos inherentes a la persona humana como género, al reconocimiento de la dignidad de la persona como género, ¿sí? Hecha esta aclaración, vamos a ver algo sobre el origen y sobre su desarrollo, que como les dije, creo que es
paralelo al desarrollo del ser humano, hasta llegar al día de hoy en el que tenemos o en el que se ha alcanzado el reconocimiento de los derechos humanos por parte de los estados, por parte de la comunidad internacional, y todo esto no ocurrió hace demasiado tiempo, casi podríamos decir que ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días. Para empezar esto de este derrotero histórico, vamos a empezar haciendo la salvedad de que a lo largo de la historia del hombre, siempre entre los seres humanos hubo diferenciaciones. Siempre el reconocimiento de los derechos dejaba marginada y deja marginada a algún sector de la población, en cualquier lugar del planeta de donde se trate. Y antes de llegar a este ius romano de donde les dije que vamos a arrancar, déjenme decirles dos cositas anteriores a Roma. ¿Qué es esto? Existen, como les dije hoy, desde que el hombre es hombre, o desde que el hombre se empezó a relacionar con el hombre. Por lo tanto, son anteriores a los estados. Los derechos humanos son anteriores a los estados. Y si pensamos en las sociedades primitivas, no podemos pensar en derechos humanos propiamente dicho. ¿Qué quiero decir? No podemos pensar en derechos humanos en términos de derecho, como una prerrogativa ganada, sino que era más bien la convivencia en esas comunidades primitivas, era más bien el sometimiento a la autoridad del gobernante, ¿no? Se trataba de que algunas de esas prerrogativas el gobernante las tuviera que reconocer. Los derechos de los gobernados dependían de la voluntad del gobernante. Entonces, estas comunidades primitivas, lo que ocurrió con estas comunidades primitivas, básicamente, fue que se organizaron bajo creencias religiosas, que de alguna manera limitaban en algún aspecto la autoridad del gobernante. Y les hacía reconocer implícitamente algún derecho a estos súbditos. Sin lugar a dudas, la garantía de este tipo de derechos en este momento era muy débil y quedaba librado al arbitrio de los gobernantes, que en algunos casos se negaban a aceptar la idea de la libertad del hombre, y en otros casos se negaban a aceptar que todos los hombres fueran pasibles de tener derechos o de gozar de derechos, ¿sí? Cuando se empieza a desarrollar la civilización, y voy a hablar nada más que de la porción que denominamos la cultura occidental hoy, en la antigua Grecia empiezan a haber algunas cabezas que quieren rebelarse contra los déspotas y contra los gobernantes arbitrarios, empiezan a plantear de algún modo la evolución de los derechos humanos hacia una idea más parecida a cómo los entendemos hoy por nuestros días. Y en estos primeros filósofos griegos empieza a generarse por primera vez la idea o las ideas de la igualdad y de la dignidad del hombre. Del hombre, no quiero entrar en ninguna cuestión de género, cuando digo del hombre me refiero del hombre como raza, ¿no? Como género humano, ¿sí? Sin embargo, tengo que decir que más allá de que los griegos empezaron a perfilar estos conceptos de igualdad y de dignidad del hombre como tal, por su carácter de hombre, en la organización social de Grecia había diferencias y había discriminaciones porque los griegos aceptaban a los esclavos. Entonces, los que más
o los que desarrollaron esta idea, estas ideas de igualdad y de dignificación o de dignidad, fue lo que se conoció como la escuela de Stoa. Estoy hablando de 2 siglos antes de Cristo. Y la escuela de Stoa tuvo gran influencia sobre la civilización romana, y dentro de la civilización romana, con esta corriente dignificadora, ¿no? Digo, del hombre, y básicamente la escuela de Stoa promulgaba que el hombre era un ser humano y que era un ser racional. Esa racionalidad era la que determinaba la igualdad de todos los hombres. Y ahí venía esta idea de que independientemente de su raza, de su creencia religiosa, de su origen o de lo que fuera. Este pensamiento estoico de la escuela de Stoa, ellos mezclan la idea de la existencia de una ley natural que ellos entienden tiene que conjugar con la razón, ¿sí? Esa ley natural era la voluntad de los dioses, y la razón ellos la entendían como la base de lo que podríamos denominar un ordenamiento jurídico, ¿sí? Y ellos decían, los hombres son iguales porque son seres racionales. Entonces, todos tienen que disfrutar de los mismos derechos y estar sometidos a la misma ley natural de ese dios o de esos dioses. La religiosidad, perdón, la sociedad griega, igual que la romana, se constituyó en base a un principio religioso que yo creo que fue mucho más importante que la organización política o que la organización jurídica de estas grandes civilizaciones de la historia, y que sin lugar a duda marcaron el rumbo de lo que hoy es Occidente. Y este principio de religiosidad, y voy llegando, gravitó, tuvo importancia, fue determinante a la hora de la formulación del ius romano. ¿Qué era, ustedes me dirán, el ius romano? Como les dije, la religiosidad fue parte de la formación del Estado de Roma, pero en un politeísmo pagano, los romanos promovieron y adoraron diversos dioses. De ahí que en los orígenes, en el principio de la religiosidad, esto llevó a los romanistas a entrar en la discusión sobre el origen y el sentido del ius y el fas. Ellos denominaban el fas a la ley divina, era la norma que venía dictada por los dioses. Comprendía, era la norma que nos dictaban los dioses para que nosotros vivamos en la tierra. Era como un derecho procesal divino, ¿sí? Del derecho natural. Y el ius era la lex humana, era la ley que regía las normas de convivencia entre los hombres. Si el fas era la ley divina, el ius era la ley humana. Si el fas era el cielo, el ius era la tierra. El fas traía esa religiosidad y el ius se encargaba bien práctico de reglar la convivencia entre los hombres. Y ese derecho profano es ni más ni menos que lo que se llegó a llamar también un derecho humanum. Si el fas era divinum, el ius era humanum. Y acá entramos, derecho humano. Y lo último de Roma, de los griegos, esa escuela de Stoa, ese pensamiento estoico, tuvo mucha, me había olvidado lo que iba a decir, tuvo mucha influencia en muchos pensadores romanos, pero principalmente hizo foco en Séneca. Séneca era el que concibió que toda persona, decía, estaba dotada de dignidad,
Y por eso Séneca se animó en aquellos tiempos a recomendarle a los amos que tuvieran humanidad con sus esclavos, ¿no? Ellos decían, Séneca decía que los amos solamente afectaban la parte corpórea de sus esclavos. Decía que como persona eran siempre siu iuris. ¿Se acuerdan del siu iuris del derecho civil, que es la plena capacidad jurídica para manejar todos los asuntos propios? Bueno, el siu iuris es el propio derecho, ¿sí? Entonces, Séneca decía, ustedes solamente tienen el cuerpo de esta gente. Esta gente como persona son siu iuris, son dueños de su propio derecho. Esta idea estoica de fraternidad humana se potenció mucho con la irrupción, con el pensamiento cristiano, que yo creo que la mayor influencia que tuvo es esa idea de la igualdad de los seres humanos en esa creencia de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todos los hombres son iguales y esto estableció nuevos valores morales, tanto individuales como colectivos, ¿no? Las ideas cristianas modificaron el propio derecho romano, sobre todo en cuanto a esto, en cuanto a esa concepción humanista, ¿no? Y fue tan grande, de hecho, la influencia del cristianismo, que podríamos decir que toda la cultura occidental se fue cristiana, por lo menos en un principio, ¿no? Y ¿se acuerdan de las bulas papales, de la época de la colonia, donde el Papa agarraba un mapa y hacía una línea y decía de acá para acá le pertenece a España, de acá para acá le pertenece a Portugal? Y eso era indiscutible. Bueno, ese era el poder de la Iglesia. Con el decisivo poder o pensamiento de la Iglesia, lo que se definió también, de alguna manera, es la existencia de derechos inherentes a esta dignidad que viene de la escuela estoica, pero inherentes a la naturaleza humana, a la persona. Lo que pasa que al principio no se plasmaron podríamos decir hoy por hoy, en normas positivas. Era más bien una proyección ética, ¿sí? Y les nombré el ius romano, para muchos considerado como casi el primer derecho humano. Sin embargo, ahora en este desarrollo que vamos a hacer, vamos a ver cómo el ius romano dista bastante de la concepción de los derechos humanos que tenemos hoy en día, ¿no? Y ahí vamos un poco en esta cronología, qué pasó después del ius romano, porque digo, el imperio romano fue impresionante, pero como todo imperio, un día terminó. Cuando cayó el imperio romano, cayó el sistema jurídico. Ustedes piensen una cosa, perdón, otro paréntesis, 2 palabras del derecho romano. Los romanos, además de esos principios de derecho general que nosotros hoy englobaríamos en un derecho civil 1, los romanos tenían absolutamente definidos el derecho de las obligaciones, el derecho de los contratos, los derechos reales y los derechos de familia. Por eso podemos decir que el derecho romano es la columna vertebral de los sistemas jurídicos de Occidente. Cuando cayó el Imperio Romano, cae este ordenamiento jurídico y las invasiones bárbaras produjeron una situación de caos total, una confusión social. Esto imposibilitó cualquier tipo de estabilidad política y, por supuesto, imposibilitó que continúe ese ordenamiento jurídico que habían logrado crear los romanos.
en esta situación de confusión es como que se volvió un poco a ese primitivismo social, como les hice referencia hoy a las primeras comunidades primitivas, y volvió un poco a imponerse el más fuerte sobre el más débil y demás. Y esta situación se mantuvo hasta que se produjo un fenómeno que fue la recepción del derecho romano por parte de los ordenamientos jurídicos europeos. Acá lo habrán estudiado en Derecho Político, lo habrán estudiado en Civil 1, acá entra a jugar la labor que hicieron la escuela de los glosadores y los posglosadores. Ellos son los que propiciaron la difusión de las ideas del derecho romano en las comunidades europeas, y sobre todo, o lo más importante, es que las trasladaron a los lugares que más tarde vendrían a ser Francia y Alemania, y el ius romano en estos dos ordenamientos jurídicos se recepta en la codificación civil, y nosotros lo recibimos de ahí, ahora lo vamos a ver. Pero antes de esto, para que ustedes se ubiquen en la cabeza cómo vamos, esta evolución de los derechos humanos que yo les quiero hacer, cronológicamente la podríamos dividir en 3 momentos. El primero es desde, si quieren, desde la escuela de Estoa, o sea, -2 antes de Cristo, hasta 1776. Desde 1776 hasta 1948. Y del 48, la etapa de supranacionalización, hasta hoy. Por eso, vamos a tratar de ver solamente los hitos históricos que tengan un interés real para nosotros en esta evolución, que yo quiero que por lo menos escuchen, para que les quede grabada por ahí. Esta universalidad de la que hablamos de los derechos humanos, creo que es la mayor característica que los define. ¿Por qué? Porque políticamente y jurídicamente no solo le interesa a los estados como tal o a las comunidades nacionales, le interesa a la comunidad internacional en su conjunto, a la comunidad internacional toda, ¿sí? ¿Y por qué nombro 1776? Caído el Imperio Romano, aparece el feudalismo. El señor feudal, ustedes saben, era el dueño de todo, era el dueño de la tierra y el dueño de la vida de los sirvientes que tenía. Y en esta etapa del medioevo se hace casi imposible hablar de derechos, ¿no? De derechos frente a una autoridad, ¿sí? Esta situación solamente va a empezar a superarse cuando empiezan a surgir la burguesía y las ciudades, ¿no? En las ciudades empiezan, antes de las ciudades. No todo fue negativo en la evolución de los derechos humanos. Sobre todo, hay 2 cuestiones interesantes. La primera es que en la península ibérica, en lo que hoy es España, surgió una preocupación, podríamos decir jurídica, que se puso de manifiesto en distintos ordenamientos y distintas compilaciones, y se constituyó lo que se llamaron los fueros. Ustedes habrán escuchado, los fueros eran los estatutos o la ley que se aplicaba en un determinado lugar, en una determinada localidad. Era un conjunto de normas, de derechos, de privilegios que otorgaba el rey, que otorgaba el señor feudal. Era un sistema de derecho local, ¿sí? En la península ibérica, a partir de la Edad Media,
se empieza a dar esto de los fueros. Y el otro hito importante, muy importante, es que se da en el 1200, 1217, no, 1213 o 15, se da un antecedente de peso. ¿Por qué digo de peso? Porque se crea la Carta Magna de Inglaterra, 1215. La Carta Magna trataba cuestiones como la libertad, el derecho a la propiedad, a las garantías individuales, la inviolabilidad del domicilio, entre otras. Esta reestructuración social que se venía dando como consecuencia del desarrollo de las ciudades, porque se estaba debilitando el sistema feudal, trajo el comienzo o el recomenzar del reconocimiento de derechos individuales. Este reconocimiento había empezado en Inglaterra ya en el 1215 con la Carta Magna. El hito inicial del constitucionalismo de los derechos humanos, o de la constitucionalización o de la normativización de los derechos humanos. Y junto con la Carta Magna se dan otras declaraciones importantes, ayudan a la evolución de los derechos humanos, pero como les dije hoy, vamos a mencionar los más importantes. ¿Por qué digo la Carta Magna? Porque juntó una serie de normas y de principios que hasta entonces se daban de manera consuetudinaria y en algunos lugares, pero trató aspectos como lo que les dije, derecho a la propiedad, cargas tributarias, libertad individual, la responsabilidad fundada en ley, ¿sí? El juzgamiento por pares, la no acusación sin una ley previa, garantizó una serie de derechos frente a la autoridad monárquica, pero otra vez tenemos un talón de Aquiles y no era para todo el mundo, era nada más que para la nobleza. Si bien era nada más para la nobleza, lo podríamos nombrar como la cara negativa, ¿cuál fue la cara positiva de esto? Fue que el monarca había quedado sometido a las normas que establecía la Carta Magna. Esta es la importancia histórica de la Carta Magna de 1215. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el monarca que venía después también tenía que hacerle caso a la Carta Magna de 1215. Esta es la relevancia histórica que tiene en la evolución de los derechos humanos. ¿Sí? El próximo hito, para mí, yo ya sé que no es una declaración, es un hecho histórico, pero para mí es muy importante en la evolución de los derechos humanos, es el descubrimiento de América en 1492. Ustedes saben que los conquistadores entendían que nuestros pueblos aborígenes, los habitantes de nuestro continente, ellos los entendían como seres inferiores, ¿no? Se los llegó a negar como seres racionales, como seres libres, y todo esto contribuyó a que se empiece a dar un debate sobre la verdadera universalidad de los derechos humanos. Pero también, y esto, lástima el costo, pero fue positivo, una toma de conciencia opositora a los abusos y a los atropellos de los que fueron víctimas los aborígenes. ¿Sí? Esta toma de conciencia de esto fue lo que tomó y lo que propagó Francisco de Vitoria, uno de los padres del derecho internacional, en defensa justamente de la universalidad de los derechos humanos
que inclusive le llegaron a valer el respaldo del propio papado, y estoy hablando de 1540, ¿sí? Pasó bastante tiempo, pasaron casi 4 siglos, y en el 1600 se dan dos declaraciones trascendentes. El acta de 1679, que es el acta del habeas corpus, y la 10 años entre una y otra, y la Declaración de Derechos de 1689. ¿Sí? ¿Cuáles son estas El dos, habeas perdón? corpus- ¿Cómo? ¿Cuáles son estas dos que acaba de nombrar? Perdón que no lo escuché. Es el acta de habeas corpus del 79, 1679, y la Declaración de Derechos de 1689. La Declaración de Derechos de 1689, lo digo en español, lo habrán leído por ahí, es el Bill of Rights. ¿Viste? No me quiero hacer el canchero con este inglés de primera línea, pero es un Bill of Rights, es la traducción de una declaración de derechos. Esto se dio en el 1689, 10 años después. Si bien el habeas corpus, les decía, tiene orígenes reconocidos hasta en la época romana, y fue aplicado en Inglaterra no solo con la Carta Magna, sino antes de la Carta Magna, el acta de 1679 significó que el estatuto del habeas corpus, o que el acta del habeas corpus, fuera aprobada por el Parlamento. Y esto le dio como un perfeccionamiento, ¿no? Un perfeccionamiento procesal, o legal, o normativo, ¿sí? Con el habeas corpus, ustedes saben, lo que se garantiza es la libertad corporal frente a los arrestos arbitrarios, y lo que hace fundamentalmente es ratificar la prohibición de la privación de la libertad sin que venga de una, hoy diríamos, de una orden de juez competente, pero siempre viene por ahí, siempre que no venga de una autoridad competente. Y la Declaración de Derechos, este Bill of Rights que decíamos de 1689, a lo que le dio cabida era si el habeas corpus podemos verlo casi desde un punto de vista penal, de protección de la persona en el ámbito penal. El Bill of Rights le reconoció los derechos culturales, la libertad de expresión, la libertad de culto, bueno, también el hecho de contar con asistencia legal, que hoy sería la defensa en juicio, y otros, no importa. Lo que importa es Carta Magna 1215, Acta de Habeas Corpus 1679 y Declaración de Derechos o Bill of Rights de 1689, son los tres instrumentos que se fusionan para crear el common law, o el sistema jurídico desarrollado en Inglaterra, extendido a sus colonias, extendido luego a lo que se conoce como el Commonwealth, ese ámbito de países que están bajo la órbita británica. ¿De qué hablo? Hablo de Estados Unidos, de Canadá, de Australia y algunas otras naciones por ahí. Y además, como ustedes saben, el common law es en Occidente el sistema de derecho paralelo al sistema de derecho romano, que es el que seguimos nosotros, ¿no? Todos los países de Occidente que no son parte del common law, del Commonwealth, tienen sistema jurídico del derecho romano, ¿no? Estas primeras manifestaciones de derechos humanos fueron el resultado de la lucha, que ya venía siendo larga, por esa concepción individualista del ser humano, y sobre todo de su derecho a ser reconocido por parte del Estado en cuanto a su libertad. Ustedes piensen lo que era vivir en el sistema feudal y piensen en lo que es vivir hoy. Entonces,
era más que nada ese concepto, digo individualista porque es el derecho de cada uno a ser reconocido por el Estado en su libertad. Y esa libertad empieza a concebirse no solamente como libertad personal, sino también como libertad política. ¿Sí? Esta concepción individualista se mezcló con las ideas de la Ilustración. La Ilustración es ese fenómeno que empezó en Francia, se extendió por Europa, terminó con el racionalismo, ese que venía del Renacimiento, ¿no? Entonces, las características de la Ilustración son la alegría, la felicidad, el racionalismo, la creencia, y acá viene la escuela de Stoa, la creencia en la bondad natural del hombre, ¿sí? Y una característica más, el laicismo, nada de religión, ¿sí? Esta mezcla con la Ilustración y, entre otras cosas, la expulsión de los colonos americanos del Parlamento inglés, provocan casi un siglo después, 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Que por qué la nombro? Porque tiene un valor fundamental en cuanto a la Declaración de Libertades y Derechos Individuales. Por eso considero que la Constitución de Estados Unidos es un hito en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, es un hito en la evolución de los derechos humanos, ¿no? Si bien tiene inspiración religiosa, la Declaración de 1776, sostuvo que todos los hombres eran iguales, que todos estaban dotados de derechos inalienables, y que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen o crean gobiernos que derivan su propio poder a un determinado grupo de gente y pasa a haber gobernantes y gobernados. Ustedes piensen, chicos, lo siguiente. Estamos hablando de 1776. Y piensen que en 1772 fue el contrato social de Rousseau. ¿Se acuerdan? Donde el pueblo le transfiere el poder a. O sea, esto estaba calentito, era pan caliente, y acá se da la Declaración de Independencia, y acá se da esta creación o esta aparición de los gobiernos, ¿sí? Sin embargo, por más que todo esto viene bárbaro, no podemos dejar de decir que esta declaración de independencia sigue limitada solamente a un grupo de hombres, porque eran solamente los hombres libres, porque los americanos en ese momento y muchísimo tiempo después siguieron manteniendo el régimen esclavista, ¿sí? 10 años después se dicta la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Pero el hito es la Declaración de Independencia. Hoy lo marqué como etapa, dije desde ahí hasta el 48, o sea, desde la Revolución Francesa, porque las ideas de la Ilustración explotan en la Revolución Francesa, se produce la ruptura con la monarquía, con ese absolutismo monárquico, y se crea la Declaración de Derechos del Hombre de 1789. Quizás, o seguramente, el hito más importante, o por lo menos más trascendente, el instrumento más trascendente en esta evolución de los derechos humanos. En realidad es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Es el título completo. Tuvo una difusión universal. Esperen un segundo. Tuvo una difusión universal y fue la fuente ideológica
de todos los procesos de emancipación o de libertad de nuestro continente, de la América hispana, ¿sí? Bueno, por supuesto, la Declaración de Derechos del Hombre, el hombre tenía los derechos naturales, sagrados, a nacer, a vivir en libertad, la igualdad ante la ley, derecho a la libertad, a la propiedad, todo lo más lindo que se les ocurra está escrito ahí. Inclusive el derecho a la resistencia frente a la opresión. Hermoso. A la libertad se la concibió como la capacidad o el poder de hacer todo aquello que no dañe al otro. O sea, el límite estaba puesto en asegurarle ni más ni menos que a cada uno el goce de los mismos derechos. Porque el límite llegaba ahí. Yo puedo hacer lo que quiero siempre que no joda al de al lado. Entonces eso marcaba un plano de igualdad total, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre planteó el apotegma de todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Y la contracara, nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena, ¿no? Estos principios en la década del 60 de los hippies fueron bandera también, de alguna manera, ¿no? El prohibido prohibir sale de acá. Y además, sentó el principio que nadie puede ser acusado, arrestado o detenido sin que lo estipule una ley, con todas las formalidades prescriptas por la ley. Nadie puede ser castigado por una ley si no es por una ley anterior al delito. Consagró la presunción de inocencia, garantizó la libre expresión de pensamiento, la libre expresión del libre derecho de opinión. Hermosas letras. Y de ahí que la Declaración de los Derechos del Hombre inspiró a los precursores o a los ideólogos de toda la gesta emancipadora de las naciones hispanoamericanas que se dio en nuestro continente. Y además sirvió de fuente a las constituciones que se generaron acá después de que rompimos con la corona, ¿no? Entonces, podríamos concluir que nosotros, en cuanto a naciones hispanoamericanas, hablo de la patria grande, hablo del Río Bravo para abajo, tenemos la organización política viene de la Constitución de Estados Unidos. Y los derechos individuales, estoy hablando contenido, que los que conforman o están contenidos en nuestras constituciones, esos vienen de la Declaración Francesa, de la Declaración de Derechos del Hombre de Francia, ¿no? Esta influencia se adoptó en el sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico, como les vengo diciendo, se basa en el sistema romano. El sistema romano empezó, que fue receptado, como les dije hoy, en Francia y Alemania. Cuando hablo de Francia, hablo de la Francia napoleónica. Vino hasta este continente y empezó a desplazar de a poquito a lo que se llamaba hasta ese momento el derecho indiano. Estas ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, seguida por las independencias de las naciones americanas, trajeron o dieron como fruto, como resultado, la formación de las distintas naciones, la formación de las distintas nacionalidades, y dentro de ellas las codificaciones civiles, que a lo largo de todo el siglo XIX estuvieron inspiradas en el Código francés de principio del siglo, 1804 creo. Pero después en el siglo XX vino la influencia alemana. Pero en el siglo XIX, que es en el momento en el que
nos emancipamos nosotros, nuestro país, la codificación civil estaba inspirada en el Código francés. Y como les dije hoy, el ius romano fue receptado por Europa, fue receptado en la codificación civil ahora hispanoamericana a través de la influencia francesa, y así el ius romano llegó a nuestros códigos civiles, ¿sí? Mientras esa declaración de derechos del hombre fue dándole forma a las constituciones de nuestros países, constituciones políticas, quiero decir, porque es una concepción política el gen de una constitución nacional, ¿sí? Entonces, lo digo por última vez, nosotros, la patria grande, las naciones hispanoamericanas, concebimos el inicio de la vida republicana en esos derechos consagrados en nuestras constituciones como verdaderas garantías, y por supuesto entendimos que también había que legislar, o había una necesidad de legislar sobre los derechos individuales en esos códigos civiles. Así receptamos el ius romano. Vamos a... Queda lo último y llegamos al sistema americano, que es donde los quiero dejar. Yo no les tengo que decir a ustedes, porque ustedes se deben haber dado cuenta por sus propios medios, de que hay veces pareciera que la historia es una cronología de hechos y de contradicciones, ¿no? Siempre a lo largo de la historia. Digo, después de una revolución francesa y una declaración de derechos del hombre tan hermosa como la que acabamos de pasar a vuelo de pájaro, todos sabemos lo que pasó después, ¿no? O sea, liberté, igualité, fraternité, se terminó. Porque después vino la República y después vino Napoleón y después se hizo, o sea, después ya se fue al otro extremo de la historia. Digo, ese momento en contradicción con la Declaración de los Derechos del Hombre. Estados Unidos, su declaración de independencia, su constitución, y por ejemplo, la discriminación racial en Estados Unidos, que no solo los condujo a la guerra de secesión, hoy tienen resabios y padecen la discriminación racial en Estados Unidos. Si no, no se entendería que un movimiento como Black Lives Matter exista hoy, año 2021, ¿no? Después surgieron las potencias, grandes potencias capitalistas, bueno, aparecieron los imperialismos. Después vino la división de clases y el socialismo. La historia es como un derrotero de ir y venir. ¿Y por qué digo esto? Porque llegamos más o menos a la Primera Guerra Mundial, a los principios del siglo XX, se le impone a la humanidad la necesidad de una concertación supranacional, se crea la Sociedad de las Naciones, terminada la Primera Guerra Mundial, año 1919, y el pacto reconoció derechos, porque seguimos con los derechos humanos, ¿a quiénes? A las minorías étnicas, a las minorías lingüísticas, a las minorías religiosas. Creó la OIT con el solo objeto de velar por las condiciones de los trabajadores, y se da inicio a una serie de movimientos, todos orientados a dar un trato igualitario a los seres humanos. Y se busca ese reconocimiento universal de estos derechos individuales que tenemos cada uno, estemos donde estemos.
y terminamos de hacer esto y entramos en la tercera década del siglo y empiezan las ideologías totalitarias que yo creo que no solo amenazaron la evolución de los derechos humanos, creo que tuvieron el poder de congelarlos, los derechos humanos, y aparecemos en la Segunda Guerra Mundial, que a diferencia de la primera, además de Europa, tuvo otros lugares de enfrentamiento, ¿no? Este enfrentamiento bélico tan terrible que padeció la humanidad, de alguna manera volvió a encender la idea de defender, de preservar los derechos y las libertades esenciales del hombre como hombre, ¿sí? Y así llegamos a la Declaración de Derechos Humanos y a las convenciones internacionales que hoy forman parte de este sistema de protección. En el 45 nacen las Naciones Unidas, respeto a los derechos humanos, respetos a los derechos fundamentales del hombre, sin distinción de raza, sexo, bla, bla. Fíjense, en el 45 se crean las Naciones Unidas y en el 46 se crea la Comisión de Derechos Humanos. Empezó a trabajar ahí mismo. En la Carta, como hito histórico, lo que produce es, algunos le dicen la internacionalización, a mí me gusta la palabra supranacionalización. La Carta riega los derechos humanos por sobre los estados, ¿sí? Porque a partir de acá es cuando la comunidad internacional va empezando a tener resultados con el efecto que van teniendo los tratados internacionales, se empieza a reconocer, se empiezan a tutelar, se empiezan a proteger los derechos humanos ya desde organismos internacionales. Se empiezan a regular, se crean instrumentos internacionales y más o menos llegamos a la evolución actual, que es el reconocimiento y la protección, pero ya no de un Estado determinado, sino de la comunidad internacional toda, ¿sí? Y en esta supranacionalización de los derechos humanos, el 10 de diciembre, el día que eligió Alfonsín para asumir, luego del gobierno militar, el último gobierno militar en Argentina, eligió el 10 de diciembre para asumir, porque es el día que se tomó como el Día de los Derechos Humanos, porque es el 10 de diciembre del 48 se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que por supuesto, podríamos decir, es el inicio de esta supranacionalización de la que hablábamos. Pero lo que no podemos dejar, no puedo dejar de mencionar, y ustedes de recordar, es que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue precedida por la Declaración Americana de Derechos Humanos, que también era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, llamada así. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre del 48 fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero el 2 de mayo del 48 tuvo lugar la convención que dio nacimiento a la Declaración Americana. Fue la 9ª conferencia que aprobó en esa misma conferencia la OEA y, por supuesto, la OEA, que la Carta de la OEA lo único que hace es resaltar la vigencia de los derechos esenciales de la persona humana, sin distinción de ningún tipo. Y acá llegamos al final, les dije, hasta la Convención Americana. La dividimos en esas 3 etapas. Esos primeros 19 siglos, menos 2 hasta el 17, del 17 hasta el siglo XX y de la mitad del siglo XX a nuestros días. Lo único que les quiero hacer referencia
del sistema americano es dos cosas. Que ustedes lean bien. El sistema americano tiene dos partes. La primera son los deberes y los derechos de los estados y los derechos protegidos. La segunda parte son los medios de protección que tiene el sistema interamericano, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sus dos órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? El preámbulo refuerza y bla, 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 todo con el propósito de consolidar en todo el continente instituciones que respeten, pero a rajatabla, las libertades individuales y la justicia social, y los derechos esenciales del hombre. Eso marca la carta. Ustedes tienen que tener bien en claro que cuando lo lean, es muy sencillo, cuáles son las funciones de la comisión y cuáles son las funciones de la corte, ¿sí? Y dentro de esta convención americana que nos rige, ustedes van a encontrar que cada uno de los artículos habla o atribuye un derecho al sujeto, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud, derecho al debido proceso, y empiezan, artículo 3, 4, 5, 6, 7. Léanlos, no presenta ningún tipo de inconveniente, léanlos, así sea como un listado, léanlos, porque Profe, es una enumeración, ahí voy, es una enumeración de, de todo lo que vinimos hablando. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de toda esa enumeración que tiene nuestro sistema americano. Y yo creo, cierro la clase con esto, más allá de las preguntas, que a todos, en cualquier momento y en cualquier lugar, nos corresponde, de alguna manera, contribuir a la defensa de los derechos humanos, de la manera que sea, para, como decía el viejo Osvaldo Bayer, para poder hacer realidad las dos palabras elementales, decía el viejo, paz y justicia. Y yo creo que jamás va a haber paz y justicia en ningún lado de la comunidad internacional si todos no velamos por el respeto y por la defensa de los derechos humanos. Y que podamos hacer algo ahí donde hay un derecho humano violado. Creo que es la muestra de la evolución de la persona, hasta donde han llegado los derechos humanos. Desde aquellas comunidades primitivas anteriores a Cristo a hoy. Esa evolución es la evolución misma de la raza humana. Creo que a todos nos corresponde defenderla cuando dé lugar. Terminado, última clase. Lean el capítulo del libro. Fiorella, ¿qué me querías preguntar? ¿cuál era la primera parte que tenía el sistema americano? No pude anotarla. La La primera segunda eran los parte, medios de protección del sistema americano. la primera parte son los deberes de los estados y los derechos protegidos. La segunda parte son los medios de protección. Cuando hablamos de eso, hablamos de cuáles son los órganos competentes. Y ahí aparecen los dos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. ¿Está? Bien, gracias. ¿Qué más? Lean el capítulo del libro. Mi humilde intención de la clase de hoy, a vuelo de pájaro, fue mostrarles esa evolución que tuvo, porque vienen desde ahí.
forman parte de la evolución del hombre mismo, como les dije hoy. Y me parecía piola que se lleven, aunque sea el recuerdo del relato de la evolución que tuvieron. Para todo lo demás, tienen el manual de la cátedra para leer, y sobre el sistema americano van a ver las funciones tanto de la comisión como de la corte, y en 3 o 4 pasos van a ver cómo es la forma en la que se inicia un proceso. Es muy sencillo. Y péguenle una leída a eso también. Y a la enumeración, cuando alguna vez quieran recordar alguno, repasen así los títulos de los artículos y los tienen en una lista bastante completa. Hoy por hoy siguen evolucionando, hoy por hoy se está trabajando muchísimo en los derechos humanos en relación a los ámbitos laborales. Hoy por hoy se está dando un verdadero crecimiento de la protección de los trabajadores en cuanto a los derechos humanos. Es una rueda que no para de moverse, siguen evolucionando y bienvenido sea. Chicos, fue un gusto haberlos tenido. Espero el martes que tengan mucha suerte, así no nos tienen que ver la cara de nuevo. Gracias. Y Gracias, bueno, profe. nada, si va todo bien, no nos vamos a cruzar más. Que tengan un buen verano y bueno, perdón por haberlos aburrido tantos jueves seguidos, pero bueno, es para lo que estoy. Profe, una pregunta, chicos, un segundito. Sí, haga, María. Quería saber con cuántas se aprueba con 8 igual que el parcial anterior, o sea, con 8 correctas, o van a ser 20 preguntas. No lo sé. Tenemos 40 minutos ahora. No lo sé. Chicos, les digo algo de todo corazón. No formo, este año no evalué, no formo parte de los... tomé mesas libres, no participé de los parciales. No les sé decir, no lo sé. No lo sé, María, no es que no es que me guarde información, no lo sé. Doctor, mañana no tenemos clase con la doctora Villanueva, ¿no? No tengo ni idea, estoy preguntando, ¿eh? No, a mí me parece que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Digo que es porque la última... viernes y el parcial es el martes. Sí, la vez del examen anterior que no tuvieron conmigo era porque rendían el viernes, creo. Creo que sí, creo que fue así, sí. Claro, fue jueves y viernes. Ahora siendo martes, me parece que no. Yo ayer estuve en el campus y no vi nada. Ahí me pusieron en el chat que la profesora dijo que sí. ¿Que hay clase? Sí. ¿Que hay clase? Sí, bueno, sí. Lo lamento por... No. Mañana van a tener clase entonces con la doctora Villanueva. Chicos, nada, fue un gusto y estoy a su disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Y en marzo volvemos a la presencialidad, que está confirmado, así que bueno, espero cruzarlos por ahí. Y si no, buen fin de año, buen verano. Muchas gracias, doctor. Igualmente, doctor, igualmente. Gracias. Y que anden bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Chao, profe, muchas gracias.